Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto saludarnos esta tarde. Esta tarde, mis hermanos, para poder hacer una meditación. Una meditación, mis hermanos, en esta ocasión, del texto Efesios 4:32. Es un versículo, hermanos míos, que por la mayoría de nosotros que estudiamos un poco la palabra y conocemos a nuestro Señor, nos es bastante conocido. Dice así, mis hermanos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis hermanos, quiero comentar que por obediencia a nuestras autoridades, por la pandemia del COVID-19, llevamos algunas semanas en confinamiento, que definitivamente para la mayoría no estamos acostumbrados a estar todo el día con la familia, por nuestras propias ocupaciones, nuestro trabajo, nuestro estudio, etcétera, ¿verdad? Pero aquí pueden hacer una pregunta. ¿En qué forma iniciamos emocionalmente, espiritualmente, anímicamente este confinamiento? Podríamos decir que en dos formas distintas. Unos miembros de la familia, con la disposición de actuar en el espíritu, buscando convivir en armonía con su familia. Siempre hay gente que dice, hay que echarle ganas, etcétera, ¿verdad? Otros miembros de la familia, más apegados, un tanto más a la carne, teniendo un poco más de incertidumbre, de inseguridad, piensan, ¿qué va a pasar con esta convivencia familiar en estos tiempos? Con un poquito más de inseguridad. Pero los dos grupos, con una mezcla de temor o miedo a contaminarse y enfermarse. O también, ¿qué va a pasar con mi trabajo, con mi empleo, con mi negocio? O sea, ¿qué hay con la situación económica? O también, ¿qué va a pasar con mi semestre de estudio, con mi especialidad? ¿Voy a entrar a la prepa? ¿Qué sé yo? Otras preguntas que nos preocupaba: ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo va a durar este confinamiento? Y en fin, una serie de interrogantes que nos hizo quedar en casa con emociones encontradas y con cierta inseguridad. Ahora, ya pasó el tiempo. Algunos han estado confinados 4 o hasta 5 semanas. ¿Y cómo ha progresado ese sentido emocional en cada uno de nosotros? ¿Has conseguido esa unidad familiar? ¿Logrando esa famosa integración familiar? ¿O has roto esos lazos que te unían con tu familia? ¿Has tenido problemas de convivencia con algún o algunos miembros de tu familia? Seguramente ha habido algunas diferencias entre los miembros de la familia. Diferencias comunes que normalmente suceden entre todas las familias. Quizás se han incrementado un poco. Voy a poner un ejemplo. Al que le toca trapear, y recién ha limpiado el piso y otro pasa por ahí porque todavía no se seca y deja sus huellas. Puede haber ahí alguna fricción, ¿o no? Así pasa.
O alguien busca algo que le urge y no está en su lugar. Lo sigue buscando un poco, no lo encuentra, lo sigue buscando, pasa el tiempo, se molesta un poco, pregunta, ¿dónde están las tijeras? Hay que poner las cosas en su lugar. ¿O no pasa? Sí pasa, mis hermanos. Y quizá también pueda haber ahí una pequeña fricción. Y muchas circunstancias más, en las cuales hay diferencias entre los miembros de la familia. Pero, ¿qué pasa cuando fuera de estas diferencias realmente pecamos contra alguien de nuestra familia? Cuando sobrepasamos de un desacuerdo o de alguna manera de pensar diferente y hay una fricción más grande y llegamos a pecar contra algún miembro de nuestra familia. ¿Cómo vamos a lidiar en estos momentos con el pecado? Primero, ¿qué es pecado? Dice el diccionario bíblico, son acciones de los seres humanos que violan a la ley de Dios. Repito, ¿qué es pecado? Son acciones de los seres humanos que violan la ley de Dios. O sea, es una violación a las leyes de Dios. Vamos a suponer que yo peco en contra de mi mujer. Aunque dice la lectura en Efesios 4:31. Vamos a buscar, mis hermanos, este versículo, Efesios 4:31, y vamos a mantener ahí abiertas nuestras Biblias porque vamos a buscar algunos otros pasajes muy cerquita a ella, a este versículo. Dice así Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice que hay que quitarse todas estas cosas. Es como una orden. Quitárselas como se quita uno los zapatos enlodados. Sin embargo, parece muy fácil, pero a veces no sucede así. A pesar de que somos redimidos y regenerados por la gracia de Dios, seguimos siendo pecadores. Ya que pequé en contra de mi pareja o de algún familiar, ¿verdad? Ella tiene derecho a amonestarme. Claro, sí tiene derecho, pero con cierta delicadeza, de tal manera que ella no peque también. Tal vez diga, siento que me estás alzando demasiado la voz, o hiciste tal cosa que me hiciste sentir realmente mal. Has pecado en contra de Dios y has pecado en contra de mí. Bueno, esto realmente, ¿cómo puedo yo reaccionar a esas palabras, verdad? Pues requiero aceptar esa amonestación con humildad, porque dice el versículo 32 de este mismo Efesios 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como a Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, aquí nos dice que debo de quitarme el pecado, que no peque, pero que si pecan en contra de mí, perdone. Sí, que perdone. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo perdonar? Y la respuesta es, como Dios también os perdonó a vosotros. Vamos a ver esto. Vamos a continuar leyendo Efesios 5, 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, que dentro del amor debiéramos no pecar. Pero nosotros pecamos porque no somos perfectos. Perfecto es Dios, que a pesar que el hombre es el pecador, Él tiene una manera de perdonar. Él perdonó y buscó la reconciliación con nosotros pagando un precio muy alto, dando en sacrificio a su Hijo Jesucristo. Él perdona de esa manera perfecta. En lugar de cobrar un precio por nuestro pecado y por perdonarnos, Él paga el precio por ello. Dios es perfecto. Y nosotros, pues en muchas ocasiones debemos de pedir perdón, porque efectivamente no somos perfectos. Y seguimos pecando. Y quisiéramos no hacerlo. Y hacemos un esfuerzo y no nos sale. Vamos a ver qué dice el versículo 18 de este mismo capítulo 5 de Efesios. Su segunda parte dice así: antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque si somos llenos del Espíritu de Dios, nosotros no somos capaces, por nuestras propias fuerzas, ser benignos, misericordiosos, ni perdonadores. Sí, nosotros no seríamos capaces de perdonar por nuestras propias fuerzas. Pero también el Señor nos da un espíritu perdonador. Porque pasa que hay personas que les cuesta trabajo pedir perdón y otras personas perdonan, pero no olvidan. No pueden olvidarse de ese pecado a pesar del tiempo. Y no es que no olviden, sino que no tienen un corazón que acepte el perdón. El Señor tiene un tipo de perdón que quiere que hagamos. Vamos a leer el versículo de Hebreos 17, por favor, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí nos muestra el Señor el tipo de olvido cuando perdonamos, que es el que quiere que hagamos, que por lo menos son dos esos olvidos. Uno es cuando el Señor ya me perdonó y el enemigo de nuestras almas nos recuerda ese pecado que hicimos. Pero ¿para qué? Para que yo sienta culpa. Y requiero decirme, fui perdonado y no debo de sentirme mal, no me debo de sentir herido, no más de eso. El Señor ya lo olvidó, ya olvidó ese pecado, ya me perdonó. El otro es cuando yo pido perdón a alguien y me perdona. Significa que ese perdón debe de ser olvidado y que en ninguna circunstancia debe de haber que me lo recuerda ni que me lo eche en cara, y mucho menos con sarcasmo, porque a veces sucede. No quiero poner ejemplos de esto, pero creo que a todos nos ha pasado. Porque en primera de Pedro 1:22, vamos a leer este versículo, mis hermanos. Primera de Pedro 1:22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto nos dice
que al ser nosotros regenerados por la gracia y la misericordia de Dios, purifica nuestras almas y nuestro corazón. Los purifica del orgullo y del egoísmo, que son dos cosas importantes que nos impiden pedir perdón y otorgar el perdón. Así que, ¿te equivocaste? Y lo que dijiste o lo que hiciste hirió a tu esposa o a tu esposo o a alguno de tus hijos o a algún familiar. ¿Quién no se equivoca? Somos redimidos y regenerados por la gracia, por la misericordia de Dios, pero seguimos siendo pecadores. O al contrario, fuiste herido o herida por tu papá, por tu mamá, o alguno de tus hermanos o familiar, y no puedes perdonar. Pide a Dios un corazón perdonador, que ese corazón sea purificado. Toda esa mezcla de miedo, inquietud y enfermedad, de frustración e inseguridad que se presenta en estos momentos de confinamiento, el Señor las ha conjugado para orillarte a que procedas al verdadero arrepentimiento. No pierdas esta oportunidad, mi hermano, esta oportunidad que nos da el Señor. Pide perdón o perdón. Amén.